Hola, en este video me gustaría compartir mis impresiones y mis pensamientos sobre un libro sobre tartamudez que he leído. En verdad, tenía la intención de leerlo hace tiempo, pero solamente después de hablar con un amigo que lo había leído y que me lo ha recomendado, que realmente lo compré y lo empecé a leer. Y resulta que el libro parece ser muy interesante, aunque yo esté, aún en el principio. Pero bueno, pensé que sería una buena idea compartir mis impresiones en el camino, ¿no? En cuanto a ah, bueno, en tiempo real, porque después al final uno ya pierde la vivacidad, la frescura de las impresiones. Bueno, el nombre del libro es Stammering Pride and Prejudice, Difference Not Defect. Así es en español, orgullo tartamudo y prejuicio, diferencia y no defecto. Los autores son Patrick Campbell, Christopher Constantino y Sam Simpson. El libro cuesta alrededor de 10 euros. Se puede comprar online. Se puede comprar la versión en línea digital. Así que así que es más barato, 10 euros. Y uno no necesita tener Kindle o algo del tipo, porque en el site de Amazon se puede leer online, que es la opción que yo he elegido. Aunque me guste más tener libros físicos para leer, para oler, para tocar, en este momento de mi vida prefiero que sea más barato y que sea más fácil de transportar. Bueno, el primer capítulo se llama Una introducción a la tartamudez y la teoría de discapacidad, desajustes de significado, en el significado. Lo que me sonó muy interesante, ya por el nombre, desajustes en el significado, me suena psicanalítico y como me gusta el psicoanálisis, así que pensé, bueno, muy interesante. Y creo que en el curso del capítulo realmente el autor tuve insights psicoanalíticos muy interesantes. Bueno, el autor desarrolla entonces los tres modelos de discapacidad. A empezar por el médico, no ha hablado mucho del modelo religioso, en el cual la discapacidad es entendida como un castigo o una punición divina. Pero creo que eso también no es tan importante porque el modelo médico es el más común hoy día. Y creo también que fue muy inteligente empezar el libro por este capítulo porque, bueno, hace la base para que uno entienda la tartamudez desde una otra perspectiva, ¿no? Porque hay muchas impresiones sociales, hay muchas concepciones no tan correctas, populares, así que creo que realmente es muy interesante empezar por este capítulo, aunque suena un poco demasiado pesado desde el punto de vista teórico. Bueno, en este modelo el tartamudeo es entendido como un defecto, como una falla, la- ah, y la discapacidad es entendida como localizable, se puede localizarla en un cuerpo. Ah, Así que no es algo que está en lo social ni nada, es el cuerpo que no está de acuerdo con una norma y por esto puede sufrir una intervención médica. Am, en esta idea, en este modelo, hay la idea que los cuerpos sean normales o anormales, y esto dialoga directamente con la idea de que, bueno, con una normalidad del cuerpo. Así que hay cuerpos que son bien representados estadísticamente, y hay características que son raras y por esto anormales. El problema de este abordaje es primero que ¿cuál es el límite? ¿Quién va a decir?
hasta 1%, 2, 5, no sé. Esto es normal y esto es anormal. Y dos, am, hay un juzgamiento de juicio. Hay un juicio porque, a verlo, el autor dice que tiene cabello rubio y pelo rubio y tiene tartamudez. Ambi- ambas ah, presentes en más o menos 1% de la población humana. Pero ¿por qué uno es vista como algo a evitar y la otra no? Aquí ya tenemos la primera pregunta sobre el juicio. Y dos, ah, por ejemplo, la homosexualidad fue considerada un desvío, algo que no es bueno por la medicina occidental, por ejemplo la americana, pero después ya no. O sea, la, la medicina que se propone neutra, sí se muestra a, a lo largo del tiempo que sí puede tener influencias culturales o influencias de, bueno, porque los médicos mismos, los cientistas mismos, pertenecen a una cultura y por esto son susceptibles de tener influencias. Y, por ejemplo, yo he pensado, por ejemplo, en la dificultad en aceptar, por ejemplo, la homosexualidad. Hay personas que dicen que no es natural, que no es lo biológico, pero cómo no, si está presente en más de 100 especies de animales, de mamíferos, solamente para decir mamíferos, y si animales como delfines, los monos bonobo, lo presentan en un porcentaje muy alto, como que más de 90% de los individuos, por no decir 100%, ah, están, tienen comportamientos no heterosexuales y como que hay una dificultad de explicar esto cuando antes, ¿no? Porque hoy ya se empieza a vislumbrar, a ver que sí, que puede ser, que es una característica natural y que puede tener ventaja para la especie, pero como los cientistas, los biólogos mismos mayoritariamente venían en Occidente tenían una cultura donde el sexo nomás es visto para la reproducción, entonces tenían dificultad realmente bueno, cómo eso puede hacerse una barrera para el pensamiento. Y claro, bueno de la ciencia es que tiene la capacidad de ver estos puntos y avanzar. Esto es el mérito, creo, de la ciencia, ¿no? De poder ver las cosas desde el punto de vista más objetivo, bueno, más, bueno, discutir todo. Y bueno, hay también culturas como los navajo o los bugis. En Indonesia, los bugis, en Estados Unidos, los navajo, donde los comportamientos no heterosexuales son vistos como, con normalidad y entonces a pensar para ellos cómo podría ser en su entendimiento del mundo, si acaso desarrollaron ciencia como la occidental, ah, ¿cómo podrían ellos entender esto? Bueno, pero aquí ya salgo del tema y podemos también pensar sobre el tema de la conciencia en los animales, esa clase de temas que, bueno, otras culturas tienen otros entendimientos y que a veces creo que la... Bueno, pero aquí ahora ya salgo del tema. Me gustaría también, para que el video no se quede muy largo, hablar de la R. Por ejemplo, en español como en portugués, la R se pronuncia como ra, pero en francés sabemos como ra. Pero no siempre fue así. El francés solamente adoptó la R como ra en los siglos XVII, XVIII, si no me equivoco. Y bueno, y sabes que hay personas que no pronuncian la R, por ejemplo, en Brasil, creo que en español también, yo sé que en Indonesia sí, hay un porcentaje muy bajo de personas que pronuncian la R como ra, al revés de ra. Y por ejemplo, por lo menos en portugués, en Brasil, una persona que lo pronuncia a la R como ra tenía problemas de encontrar trabajo, por ejemplo, en la televisión, creo, porque hay como que un juzgamiento a la percepción que esta R es no padrón bueno, no es una buena pronunciación. Y bueno, pero en francés, por alguna razón,
ha habido este cambio y una de las teorías es que podría ser un grupo de personas que hablaban así y después de eso se hizo la norma. O sea, está de nuevo para mostrar esa división entre lo normal y lo no tan normal. Y finalmente, am, un otro ejemplo, el ejemplo de los sordos. Tenía muchos amigos sordos en Brasil y muchos de ellos no veían la sordez como algo negativo o como una incapacidad, sino como una diferencia. ¿Ah? Incluso escriben la S con S mayúscula para mostrar que son orgullosos de ser zurdo, la cultura sorda y todo. Pero esto creo que nos puede mostrar a nosotros tartamudos cómo uno puede percibir la tartamudez desde una otra perspectiva. Y bueno, creo que eso es muy... eso puede ayudar mucho a percibir la tartamudez desde una otra óptica. Bueno, por esa primera parte del video fue esto, las impresiones que tuve. Y... am, bueno, y en otro video sigo con otras ideas que tuve en cuanto leía. Muchas gracias por la atención.